Números decimales. Todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números decimales, pero muchos de nosotros desconocemos de cómo se clasifican. Primero que nada, ¿cómo voy a identificar un número decimal? Porque es un número que va a llevar un punto. Del punto a la derecha y el punto a la izquierda. Del punto a la derecha yo tengo aquí la parte decimal. Del punto a la izquierda tengo la parte entera. Por ejemplo, si me ponen 3.5, de parte entera tengo 3, parte decimal tengo 5. La primera cifra que voy a encontrar al lado derecho del punto se llama décimo. Por lo tanto, esto es 3 enteros, 5 décimos. La segunda, centésimos. Por ejemplo, si pongo aquí un 7, serían 3 enteros, 57 centésimos. Si pongo aquí un 6, décimos, centésimos, milésimos. 3 enteros, 576 milésimos. Matemáticas no es difícil si tú entiendes el concepto y sabes leer cantidades. En este caso, si yo te dejo, vas a convertir de decimal a fracción, lo único que tú necesitas es saber leer. Por ejemplo, yo voy a poner 2.4. 2.4 se lee 2 enteros, 4 décimos. Si me ponen 3.59, tengo 3 enteros y aquí tengo dos cifras, décimos y centésimos. 59 centésimos. Y así de sencillo es así de sencillo es convertir de decimal a fracción. ¿Qué pasa si no tiene parte entera? Por ejemplo, .0038. Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Tengo 38 10 milésimos. Es muy sencillo convertir de un número decimal a un número fraccionario. Pero ¿cómo es que se clasifican los números decimales? Los números decimales, lo voy a poner aquí, número decimal. Tengo dos. El primero, que es el decimal exacto, y tengo otro que es el decimal periódico. Un decimal exacto sería 0.5. Un decimal periódico pudiera ser 0.5, y acá tiene esto que se llama periodo. ¿Qué característica tiene? Primero, que un decimal exacto es un decimal o un número finito, y un decimal periódico es un número infinito, o sea que no tiene fin. Al poner esta rayita arriba, ¿qué indica? Que es 0.5555. ¿Cuándo voy a terminar? Jamás, porque es un número infinito. Por lo tanto, lo represento con esta línea arriba. Los decimales periódicos se dividen en dos: periódico puro y periódico mixto. Voy a poner ejemplos de ello. Un decimal periódico puro puede ser el 0.5, o puede ver de dos cifras, 0.23, que es 0.23, 23, 23, 23, 23. O puedo poner de tres cifras,
258. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a aprender a diferenciar un decimal periódico puro de uno mixto? Observen lo que voy a hacer. Voy a utilizar esta cantidad, 2, 5, 8. Y yo voy a poner el periodo aquí. Si yo lo quiero escribir como decimal, sería .25888888. El número que se repite en forma infinita es el 8. Diferencia de acá arriba, el que se repetía en forma infinita era el 258. ¿Cómo voy a aprender a diferenciar? Porque un decimal periódico mixto tiene un anteperiodo, seguido de él esto que se llama periodo. ¿Qué es el periodo? El número o la cantidad que se repite en forma infinita. En un decimal periódico puro, el periodo se encuentra luego, enseguida del punto. En un decimal periódico mixto, el periodo no se encuentra luego, hay un anteperiodo. En un decimal exacto, para yo convertir de decimal a fracción, lo único que necesito es saber leer. Observen lo que voy a hacer. Por ejemplo, punto 5 se lee 5 décimos. ¿Qué pasa entonces cuando el decimal es periódico? Punto 5 y me ponen esta pequeña línea arriba para indicar que es el número que se repite en forma infinita. Yo primero que nada voy a pensar en ese número como que si fuera un decimal exacto. Si yo convierto sería 5 sobre 10, ¿cierto? Son 5 décimos. Pero la regla es siempre quitarle la unidad al denominador. Le voy a restar 1. Y esto es igual a 5 novenos. Ahorita lo voy a comprobar con la calculadora. Por ejemplo, punto 23, y aquí está el periodo. Vean cómo lo voy a convertir. Voy a pensar en él como decimal exacto. Sería 23, son 2 cifras, centésimos. Entonces, ¿ahora qué hago? Le voy a restar 1. ¿Y qué tengo? 23 sobre 99. La pregunta es, ¿será correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? Sacando mi calculadora, lo voy a comprobar. Yo aquí tengo mi calculadora. Voy a dividir 5 sobre 9 y le doy igual y me salen 5 novenos, que es lo mismo. Pero aquí abajo hay una tecla, la presiono y me sale 0.5. En este tipo de calculadoras, lo que viene entre paréntesis es lo que se repite en forma infinita, que significa que es punto 5555555. Ustedes, los que traen calculadora, por favor dividan 5 entre 9, denle igual y les va a salir 0.55555 y al final creo que les pone un 6 porque lo está redondeando. Píquenle por favor. Vean lo que voy a hacer ahora. Punto 23. Observen lo que voy a hacer. Punto y voy a poner 23, 23, 23, porque 23 es el periodo, ¿verdad? Es el número que se va a repetir en forma infinita. Yo lo voy a escribir muchas veces. Al escribirlo muchas veces, yo le estoy diciendo a la calculadora que este número se va a seguir repitiendo. Porque si le doy igual, me va a salir la conversión a fracción. 23 entre 99. ¿Qué es lo que yo convertí? Acá está. ¿Por qué? Porque es importante que yo lo escriba varias veces. Porque si yo digo, ¿sabes qué? O sea, no lo voy a escribir todo. Nada, voy a escribir punto 23 y le doy enter. ¿Qué está haciendo? Convirtiéndomelo como que si fuera un decimal exacto. Pero digo, ¿sabes qué? Lo voy a escribir 2 veces. Punto 23, 23. ¿Qué sigue haciendo? Me lo sigue convirtiendo la calculadora científica como decimal exacto. Pero si lo pongo muchas veces,
ya la calculadora detecta algo, que es un número periódico. ¿Me explico? Y así es como te lo convierte. Significa que lo que yo hice está bien. Hasta ahorita nosotros ya aprendimos a convertir de decimal exacto a fracción, de decimal periódico puro a fracción. Nada más tengo que restarle 1 al denominador, sencillito. ¿Qué pasa entonces cuando yo ya tengo un decimal periódico mixto? Observen, voy a poner punto 2 5 3 aquí. Mucha atención, muchachos, por favor, no escriban, vean lo que voy a poner. Si alguien tiene dudas, me pregunta, resolvemos las dudas y continuamos. Pero ahorita, por favor, no se distraigan. Voy a poner el periodo aquí. ¿Qué significa? Esta cantidad se abrevió, pero en sí esa cantidad es punto 2, 53, 53, 53 y 53 se va a repetir en forma infinita. Por lo tanto lo dejo así. Voy a ver una cosa. Este 2 es el anteperiodo. Y este 53 es mi periodo. Recordemos, el periodo es el número o la cantidad que se repite en forma infinita. La técnica que yo voy a utilizar se llama tantos 9 como ceros. Y tú dirás, ¿y eso qué? ¿Qué significa? Fíjense bien. Voy a convertir punto 2, 5, 3 en fracción. Observen. ¿Por qué se llama tantos 9 como ceros? Los 9 me lo va a dar el periodo. Los ceros me los va a dar el anteperiodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2, el 5 y el 3. Por lo tanto voy a poner 1, 2, 9. ¿Cuántas cifras tiene el anteperiodo? 1. Por lo tanto voy a poner un 0. Y tú dirás, oye profe, ¿y cómo le vas a hacer para sacar el numerador? Ya entendimos la parte del denominador y ya entendimos por qué se llama tantos 9 como ceros. Pero ¿cómo le haces arriba? Primero, escribo el decimal como que si fuera un número entero. Por lo tanto voy a escribir 2, 5, 3. ¿Y cuál es la regla aquí? Restarle el anteperiodo. ¿Quién es el anteperiodo? 2. ¿Qué significa? Que tengo 251 sobre 990. Y tú dirás, profe, ¿estás bien? La verdad no sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Yo les decía en la primera clase, todo lo que ha inventado la humanidad es para satisfacer ciertas necesidades. Yo ahorita tengo necesidad de saber si estoy bien. Voy a tapar el resultado que es 251 sobre 990. Y yo sé que mi calculadora es capaz de sacar decimales periódicos mixtos. Pongo el 2 y ahora voy a poner 5, 3. 5, 3, 5, 3, porque recordemos que lo tengo que poner muchas veces para que lo detecte como periodo. Doy enter y ¿qué me sale? 251 sobre 990. ¿Y qué resultado tengo? Ahora, si no tienes una calculadora así, pues ¿qué haces?
Dividimos, ponemos la fracción 251 y abajo 990, enter. ¿Y qué me sale? Pues lo mismo, pero si convierto a decimal, me sale 0.2. Y recordemos que les dije, los paréntesis indica el periodo. ¿Qué es el periodo? Nuevamente, el número cantidad que se va a repetir en forma infinita. Por eso se llama la técnica tanto 9 como ceros. Los 9, la cantidad de cifras que tenga el periodo, son la cantidad de 9 que yo voy a poner. La cantidad de cifras que tenga el anteperiodo son la cantidad de ceros que yo voy a poner. ¿Qué es el anteperiodo, muchachos? Todo lo que está antes del periodo. Y así es la técnica. ¿Ya sabemos cómo convertimos decimal exacto? Sí, sabiendo únicamente leer números decimales. ¿Cómo convertimos un decimal periódico puro? Restándole 1 al denominador. ¿Cómo convertimos decimales periódicos mixtos a fracción? Con la técnica que se llama tanto 9 como ceros.